Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Bajonero López, soy estudiante de la Universidad Libre de noveno semestre de Ingeniería Industrial y administrador de quinto semestre de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con el profesor Jair Duque, quien nos va a comentar sobre el tema que vamos a abordar, que es cooperación entre empresas. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Me presento entonces Por favor. inicialmente. Mi nombre es Jair Duque, soy administrador de empresas de la Universidad Nacional, tengo un MBA de la Universidad de los Andes, tengo un máster en Economics and Management de la Universidad Pompeu Fabra, un diploma de estudios avanzados, una maestría en comercialización e investigación de mercados y un doctorado en marketing. Bueno, entonces vamos a comenzar con las encuestas para saber más un poco sobre este tema que vamos a abordar, cooperación entre empresas en la parte de investigación y desarrollo. Cabe también resaltar que vamos a abordar también tanto las empresas como organizaciones. Dentro de esta también vamos a abordar a las universidades, que estas también poseen colaboración con distintos tipos de empresas. Entonces, la primera pregunta es, ¿conoce usted algún caso de una cooperación empresarial que haya dado algún resultado negativo? Okay. Las cooperaciones empresariales, yo soy de los que piensa que los resultados negativos en cooperación empresarial no existen, e incluso aun cuando los resultados financieros no sean los más adecuados. ¿Por qué? La cooperación interorganizacional es un proceso que es complejo, primero, y es complejo porque hay unos factores que no se evalúan adecuadamente. ¿Cuáles factores? Poder lograr. Hay principios administrativos que no se logran cuando hay cooperación, por ejemplo una unidad de mando. ¿Cuáles son los intereses que deben prevalecer? Los de cuál de las organizaciones que está cooperando, ¿sí? Entonces, lograr equilibrar esos intereses no es fácil y es ahí donde se da el fracaso. Cuando no se logra entender que la idea es que ambos ganen, sino que cada quien está tirándose a su lado y queriendo ganar para sí más que lo que ganan en conjunto. Ese es el gran problema. Organizaciones que hayan fracasado en esos ejercicios, hay muchas. En el contexto colombiano no lo conozco bien porque mis investigaciones no han sido en el contexto colombiano sino en el contexto español, pero hay organizaciones que han intentado hacer cooperación entre ellas y no han sido exitosas, así como hay otras que han sido exitosas. Los factores primordiales para las que no han sido exitosas es la falta de confianza. Es uno de los factores primordiales que afecta a la verdadera cooperación universidad-empresa, porque hay confianza de palabra y de papeles, se firman convenios, se firman un montón de cosas, pero realmente no hay confianza en el desarrollo que debe haber en estos procesos de investigación y desarrollo de nuevos productos o de nuevas patentes o ese tipo de cosas. No se confía en la contraparte, y como no se confía, siempre se está en una tónica controladora y de auditoría, y eso no favorece el proceso de innovación. ¿Qué casos podríamos hablar en el término español? Por ejemplo, en término español no recuerdo los nombres exactos de las compañías, porque analizamos 600 compañías. Entonces, digamos, había empresas de desarrollo de diseño, por ejemplo, diseño inmobiliario, ellos son fuertes en esa parte. Había casos tanto exitosos como no exitosos. ¿Cómo así? Empresas que se asocian para un proyecto porque son muy pequeñitas, ganan, por ejemplo, una licitación para desarrollar mobiliario en un contrato específico para por ejemplo, un auditorio, ¿sí? Entonces, esta empresa se especializaba en mobiliario ya de lujo para auditorios especiales, pero como no podía hacerlo sola, necesitaba una contraparte. ¿Qué pasa? Que la que diseñó, entre comillas, originalmente era una, pero la otra tenía fortalezas en tecnología para el desarrollo de. Cuando eso se fusionaba, la idea era que diera un mejor resultado, y lo que hubo fue problemas porque cada quien creía que el contrato lo había ganado por sus características, cuando realmente el contrato lo ganaban era por la unión de las dos, el diseño y la capacidad tecnológica de fabricación. Entonces ahí se rompió, hubo muchísimos problemas, obviamente el contrato se ejecutó, pero eso no generó un potencial de diseño y de desarrollo entre las dos, sino que lo que hizo fue que se separaran totalmente, o sea, no volvieron a trabajar nunca entre las dos. Okay. Sí, entonces es un caso donde la cooperación para unos nuevos desarrollos no funciona. Bueno, la siguiente pregunta es,
¿Cuál considera que es la mejor cooperación entre empresas que ha conocido? En esa pregunta abordamos más que todo como en áreas específicas, como por ejemplo en el área de producción de una empresa con el área de marketing de otra, bueno, así mezclas entre Bueno, si hablamos de solo convenios interorganizacionales, pero no, es que ahí cuando lo pones de esa forma ya no es para innovación y desarrollo precisamente, sino es cooperación en genérico. Las alianzas estratégicas son lo mejor y hay muchísimas alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas que existen en Colombia entre los grandes productores con pequeños distribuidores son muy buenas. ¿Por qué? Porque el pequeño distribuidor se centra en nichos concretos, no hay una amenaza de atacar al gran productor, ¿sí? Que es otro de los factores que hace que no se den esas alianzas estratégicas. Pero esa cooperación sí funciona porque lo que hacen es diferenciar funciones. Yo me encargo de lo macro, del diseño, el desarrollo del producto, pero usted se me encarga de un proceso funcional que es importante, que es la distribución, pero que para mí es algo inocuo. Entonces, en esos sentidos, cuando no hay amenaza de latente entre unos y otros, ahí funciona la cooperación. Bueno, la siguiente pregunta es, si pudiera elegir una forma de cooperación entre empresas, ¿cuál elegiría y por qué? Viendo como la mejor forma, un ideal. La cooperación entre las empresas está ligada a la cultura organizacional y está ligada también a las culturas regionales de la zona donde está. Si nosotros miramos, por ejemplo, ejercicios en Colombia, de lo que hace el premio Innova, por ejemplo, que muestra que hay cooperaciones, y ahora que el nuevo premio estableció una categoría que se llama innovación social, por ejemplo. Las innovaciones sociales están ligadas a las culturas. ¿Cómo hacer para que varias organizaciones, formales o informales, empiecen a cooperar para lograr un resultado? Va a depender más de la cultura. Si miramos la cultura paisa, por ejemplo, es más proclive a eso. La cultura del interior no es tan proclive a eso y ahí ya tenemos problemas. Entonces, ¿cuál es la mejor cooperación? No es que haya una mejor cooperación, es cuando se dan una serie de características alrededor de la cooperación de las organizaciones, tanto externas como internas, que esa cooperación funcione. ¿Sí? Entonces, la cooperación va a funcionar es teniendo en cuenta varias características, tanto internas como externas. Internas como flexibilidad, por ejemplo. Que las organizaciones tengan características de flexibilidad dentro de sí. Que tengan características entre ellas al cooperar de solución conjunta, no de echarse culpas. O sea, el asunto no es si de verdad están trabajando conjuntamente, es quién tuvo la culpa, que es muy la lógica de las empresas. No, es que ustedes no cumplieron esto y es echarse culpas, y eso incluso dentro de las organizaciones se ve, sino de cómo solucionamos el problema. Hay otro aspecto que es importante, que es la restricción en el uso del poder. Para que una cooperación funcione adecuadamente, la organización que tiene más poder debe restringir el uso de ese poder para estar en igualdad de condiciones con el otro, y eso tampoco se ve fácilmente, porque normalmente la organización que tiene más poder económico, tecnológico, quiere imponer las cosas en la cooperación, y ahí es cuando se rompen los procesos de cooperación. Entonces, no es que haya un tipo de cooperación mejor o peor, es que la cooperación depende de factores que no han sido analizados adecuadamente. Ok, la siguiente pregunta es, ¿Colombia como una gran organización en conjunto debería establecer cooperación con otros países? Claro que debería. El problema es, como dije en la pregunta anterior, la cultura que tenemos. Nuestra cultura no es de veámonos como un todo y cooperemos para, sino nuestra cultura es qué tanto provecho puedo sacar para mí en un proyecto. Entonces, mientras eso no cambie, no vamos a vernos en Colombia como un todo primero, y tampoco podemos hacer asociaciones regionales. Pues yo podría hacer una asociación regional con Ecuador, con Perú, y decir, no, pero es que este tiene estas características, mejor aprovechemos eso y yo cedo lo mío. Ahí es donde empieza a quebrarse el punto, ¿no? ¿Yo por qué voy a ceder? Entonces, mientras eso no cambie, no va a funcionar la cooperación. Todos estos acuerdos, por ejemplo, de libre comercio que se están dando, como la organización, la Alianza del Pacífico que estamos haciendo, no están intentando es buscar los puntos comunes, pero es difícil encontrar esos puntos comunes porque no se está dispuesto a cederle al otro país lo que yo considero que me da buenos resultados. Así ellos estén en la lógica de cederle a Colombia otra cosa que dé buenos resultados y en la que Colombia podría ser mejor. Entonces, ese tipo de cosas es difícil encontrar el equilibrio.
Ok, muchas gracias. La última pregunta es, ¿está clara la normatividad respecto a cooperación entre empresas aquí en Colombia? No está clara primero, pero más en términos de lo de patentes. No existe una normatividad sobre alianzas como tal. Existe ya normatividad para grupos económicos cuando son de la propiedad de los mismos. Entonces ahí no se considera realmente una alianza si yo pues le pertenezco al mismo dueño, que son la nueva normatividad para encontrar que ha encontrado ya que obliga a pasar estados consolidados cuando la propiedad es más de un porcentaje específico que establece la ley, no recuerdo el porcentaje en este momento. Entonces lo que ha visto, lo que ha mostrado es que hay muchos más grupos económicos de los que nosotros nos imaginamos. Entonces ahí no hay ninguna alianza, no hay ninguna cooperación como tal, sino que ahí digamos que hay una sumisión a un propietario y por tanto se tienen alianzas entre comillas entre las empresas, pero es porque son del mismo dueño. Por otro lado el punto es ahí concretamente esas cooperaciones que se están dando en esas alianzas estratégicas ya para que muestren cooperación como tal, implica es que haya acuerdos de caballeros, otra vez un problema cultural. Entonces yo sé que son buenos, hay algo de estrategia ahí inmerso, y es yo para qué me voy a preocupar de problemas en lo que yo no soy bueno cuando puedo conseguir a alguien que se vuelva mi socio estratégico. Esa cooperación va a depender más desde qué tan abiertos son los propietarios o los gerentes a hacer ese tipo de procesos. Pero no existe normativa que diga es que para la cooperación. Si ya nos vamos a la parte de patentes, la normatividad todavía es muy vaga, es muy genérica, entonces no hay claridad. Veamos el caso de propiedad intelectual entre cooperación universidad-empresa. Todavía los parámetros están muy etéreos, existe todavía el temor de la empresa de la universidad lo que quiere es sacarme dinero y de la universidad lo que la empresa quiere es explotarme como universidad, explotarme como conocimiento. Esos son los problemas que tenemos. Bueno, con esto terminamos lo que es el tema de cooperación entre empresas. Muchísimas gracias, profe. Un placer, está muy bien. Ok, con esto terminamos.